Hola, continuando con el tema de la biopolítica, hoy vamos a hablar un poco como de esas historias que nadie nos cuenta y que también hacen parte de una configuración del poder en las sociedades. Bueno, yo sé que a ustedes les encanta hablar del pueblo Wayuu, es un tema que les apasiona muchísimo, entonces recordemos que eh, el palabrero Wayuu hace parte del patrimonio cultural de la nación colombiana. Y ese palabrero es quien se encarga de cuando hay algún conflicto entre las comunidades, entonces él lleva la palabra y instaura una especie de diálogo con el otro, ¿no? Es una tradición de este pueblo tener un palabrero quien es un orador experto para que gestione este tipo de situaciones. Además, también hay dentro de esta tradición la idea de la mujer visionaria, pero visionaria como quien puede tener algunas revelaciones sobre lo que sucede, porque los Wayuu no tienen una visión lineal del tiempo, donde hay un pasado, un presente y un futuro, sino que sus dimensiones temporales o su cosmovisión está en la concha del caracol, es decir, que es una forma en espiral. Así, el palabrero, el cuchicuy, que es en idioma Wayuunaiki, recuerden, y la mujer visionaria o Outsu hacen parte de esa tradición de la nación colombiana. ¿Y por qué empiezo entonces con esto? Porque miren que para nosotros puede sonar algo muy lejano, algo distante, algo que no se relaciona con nosotros porque estamos en una nación que es pluricultural, que está llena de elementos diversos y que en ese sentido entonces debemos hacer un esfuerzo por reconocernos como nación, conociendo todos estos otros elementos que también la componen y que quizás no sean parte de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. En ese sentido entonces hay una película, se llama Pájaros de Verano, se la recomiendo, donde pueden observar algo sobre estas tradiciones Wayuu, pues sobre todo el conflicto que vive la Alta Guajira y que ha vivido, ¿no?, desde hace tiempo ya. Bueno, vamos a empezar con este texto que es Un mar de fueguitos, es del autor uruguayo Eduardo Galeano y nos dice así. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, este texto hace parte pues, de la literatura latinoamericana, pero hoy lo traigo a colación porque nos habla de un pueblo eh, en la costa de Colombia, y es el pueblo de Neguá, que quizás también, al igual que la tradición Wayuu, nos es un poco desconocido, ¿no?, porque no hace parte como de nuestras cercanías. Entonces, recuerden que todo esto se da en un margen de lo que es la biopolítica y es la regulación de la vida a través de la política, y en ese sentido también se regulan los saberes, qué se aprende, qué no se aprende. Y además existe una imposición de creencias, ya sea por un poder económico o político, que en realidad están supremamente ligados, el poder económico y el poder político. Y como ya lo habíamos dicho, salvo el poder, todo es ilusión. Entonces también a través de la biopolítica existe una regulación sobre los territorios de conocimiento y sobre los territorios físicos. Y eso es lo que queremos trabajar el día de hoy. Y por eso empezamos preguntándonos Neguá, el pueblo de Neguá. Entonces vamos a hablar un poco de una región de Colombia que queda
en todo el litoral pacífico, pero también incluye otros elementos alrededor. Y vamos a hablar de un asentamiento tradicional del pueblo afrocolombiano, que es el Chocó. Entonces sí, el río Negua queda en el Chocó, ahí se ubica. Y que de hecho nosotros que somos risaraldenses, nos queda en la frontera y aún así nos parece un territorio lejano y desconocido. Entonces, acá hoy vamos a resaltar una historia que tampoco nos cuentan y que también hace parte del patrimonio cultural de la nación, y es la historia de las parteras del Pacífico. La partería en el Pacífico. Nos dice entonces una investigación que hacen sobre las parteras, que ellas se encargan de favorecer y cuidar el bienestar de la mujer en estados como el embarazo, el parto y bueno, todo el proceso. Sin embargo, ese acompañamiento va más allá de atender una implicación física, es decir, no solo el cuerpo, sino que preparan el hogar, el trabajo de parto, la mujer, el tiempo, para que la transición del útero al hogar sea cordial y armoniosa. ¿Y esto a qué se liga? A una visión comunitaria del nacimiento, una visión del parto humanizado, no es el parto aséptico en una sala de un hospital, sino que es un parto rodeado, teniendo en cuenta las necesidades, los deseos y las ideas que tiene la mujer que está dando a luz. Entonces, la partería fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación colombiana en el año 2016 y es una práctica fuertemente arraigada entre los afrocolombianos y los indígenas. Y como les decía ahora, está ligada a una cosmovisión, tiene que ver con la salud como algo más humano y como un proceso social y comunitario, esta idea del nacimiento. Y esto va ligado entonces a una identidad cultural y territorial, que tiene también que ver con el uso de saberes ancestrales en la atención de ciertos momentos como de la vida. ¿Qué implicaciones entonces biopolíticas vemos en este caso? Son las implicaciones sobre la medicina occidental. Primero, es una implicación sobre el territorio. Recuerden que vamos a hablar del territorio y es porque a muchos lugares la medicina occidental no llega. Y entre esos especialmente a muchos rincones de la costa pacífica colombiana. Están aislados, entonces a donde no llega la medicina occidental, ahí pueden estar las parteras, pero entonces no es como van a estar donde no está lo otro, sino que miren que la medicina occidental entonces está limitada a unos territorios específicos y los otros son marginados. Además, a partir de la Ley 100 de 1993, que es una ley que regula la salud en Colombia, se impone una visión mercantil de la medicina. Es decir, donde tú pagas, entonces es más fácil que te atiendan, entonces el régimen subsidiado es peor que el régimen contributivo, y si tienes régimen contributivo, pero además puedes pagarte otros planes de salud, entonces te va mejor, ¿no? Lo que llaman medicina prepagada. Y en este régimen mercantil no hay una cabida para las tradiciones de la comunidad, no existe esa idea. Esto entonces nos dice que ese sistema colombiano de la salud pública ejerce un papel de control social, porque segrega, es decir, separa las actividades de los especialistas y lo que se hace es generar unos dispositivos en los que se margina de manera racial, de género, económica y se descalifican los saberes hablando que no son científicos. Entonces eso es algo biopolítico, es que se regula sobre la vida, en este caso sobre la salud, que debería ser un derecho al que todos pudiésemos acceder. ¿Qué otra cosa pasa con esto de la biopolítica? Y es que entonces eh, también tiene que ver con las dinámicas de poder, es decir, quién puede o no acceder a ciertos espacios. Entonces, hace unos años salía la noticia de que muchas parteras del Pacífico habían abandonado la tradición por dedicarse a cultos cristianos. ¿Qué tiene que ver esto con la idea de la vida y con el poder? ¿No? Me estaban preguntando, eso no es biopolítico, eso no es una ley, pero sí es una estrategia
que se utiliza ligada a unos poderes económicos. Entonces miren que muchos de estas iglesias cristianas tienen muchísimo dinero, tienen la capacidad de acceder a ciertos espacios, y ¿eso qué hace? Vamos a leer algunas frases. Es un gran golpe para nosotras ver cómo las sabedoras mayores abandonan la partería, porque en su iglesia les dicen que es hechicería. Entonces empieza un rezago del saber. ¿Qué es un saber bueno y qué es hechicería? Debido a que muchas de nosotras hemos sido acusadas de brujas y hechiceras, este es un tema que difícilmente se conversa, y muchas tenemos reserva para admitir el uso del secreto como parte de nuestras técnicas curativas. Entonces la gente empieza a guardarse o a no poder decir ciertas cosas en ciertos espacios. Miren lo que dice un pastor de esas iglesias, dice: los secretos estarían relacionados con conjuros que la iglesia no acepta por no ser de Dios. Entonces están ya señalando y criminalizando un saber que es tradicional, que además está llegando a lugares donde no llegan otros saberes, y que lo que hace es hacer que la comunidad se rompa, romper unos tejidos de comunidad. Esto que hablan del secreto tiene que ver con el uso de unas plantas medicinales, tiene que ver con los cantos y los rezos propios de la comunidad, y es un conocimiento que se transfiere de manera en la tradición oral y que se transfiere en la comunidad. Cuando alguien de la comunidad se va y dice que eso es hechicería y rechaza todo su conocimiento y todo su saber, lo que hace es que ese conocimiento se pierde porque no hay quien lo reciba, porque además no está fijado, es algo que se tiene que transmitir en estos lazos. Entonces miren, por ejemplo, que esto también tiene que ver con la regulación del saber, qué se puede decir y qué no se puede decir. Y acá entonces empezamos otra segregación de esos saberes que son como tradicionales, ancestrales también. Y también vamos a hablar entonces, es una segregación del saber como una práctica y de las prácticas culturales que están ahí, pero también es una segregación en términos de territorio. Vamos a ver algo de la regulación. Ya vimos la ley 100 en regulación de la vida, y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo estos proyectos nacionales que hablan sobre los territorios también afectan a las comunidades. Entonces, es Temístocles Machado, quien decía que la tierra es arraigo y no dinero. Él nació en Bagado, Chocó, se fue muy joven, pues fue llevado de chiquito a Buenaventura, donde habitaba en la Comuna 6 y era líder barrial del barrio Isla de la Paz. En 1999 deciden en Buenaventura hacer una carretera que se llamaba Vía Alterna Interna a Buenaventura. Pero como esto atravesaba un territorio y la Constitución dice que hay que respetar a los habitantes de los territorios, entonces lo que se hace es firmar una consulta previa para ese tipo de intervenciones. Cuando se firma esta consulta, entonces el INVIAS, que es miren que es un organismo, ¿no?, ya institucionalizado, empieza a pagar los predios a unos precios muy irrisorios, es decir, muy bajos. Y lo que hace la comunidad es empezar a exigirle al INVIAS que por favor les pague adecuadamente esos predios o simplemente respete sus territorios. Entonces esta defensa del territorio también atraviesa, miren, que una regulación política, que es establecer una ley para la construcción de una vía, pero que entonces afecta directamente a las comunidades y a cómo se relacionan. Alguien que ha vivido toda la vida en el barrio, que ha construido todos sus lazos familiares y de comunidad allí, no puede ser trasladado o simplemente renunciar a ese territorio. Nos dice entonces don Temístocles que cuando empezó la construcción de la vía ya en el año 2002 empezaron a llegar personas extrañas a ese lugar, personas que amenazaban a los líderes, y que él decía que él no se iba a ir, porque irse sería rendirse y olvidar a mi historia y a mi padre. Entonces miren que acá hay un arraigo familiar, un arraigo comunitario, un arraigo de la memoria, y que entonces se ve afectado por esto de la ley. Lo que hace entonces Temístocles Machado es empezar a guardar y organizar información sobre lo que estaba sucediendo allí. Recuerden que es muy importante esta labor del archivo, de estar guardando lo que pasa para tener unos soportes y una idea documental de lo que sucede.
Este archivo de Temístocles entonces está disponible en el archivo virtual del Centro Nacional de Memoria Histórica y contiene aproximadamente unos 90.000 folios o páginas pues, de información, lo cual constituye pues como toda una vida de una investigación en torno a ese territorio. Sin embargo, recuerden que como la regulación biopolítica es una regulación sobre la vida, pero también sobre la muerte, en medio de todo este contexto y en medio de unos paros cívicos nacionales, bueno, unos paros cívicos ahí en la ciudad de Buenaventura, entonces don Temístocles es asesinado el 27 de enero de 2008, después de más de 35 años de organización en la comunidad. Entonces miren que esto nos da una idea de más o menos cómo unas leyes o unas regulaciones políticas, unas decisiones influyen sobre la vida, influyen sobre los saberes ancestrales de la partería, influyen también sobre la defensa de los territorios e influyen directamente sobre la vida de la gente y de las comunidades. El saber se pierde cuando alguien se va y el territorio pues queda muy afectado cuando alguien lo asesina. Eso era de lo que queríamos hablar hoy, porque es 21 de mayo, es Día de la Afrocolombianidad y era momento de volver a decir que somos una nación pluricultural, que debemos defender esa diversidad. Acá entonces un fragmento de un poema de Mari Grueso Romero que nos dice: si Dios hubiese nacido aquí, sentiría en carne propia la falta de equidad, por ser negro, por ser pobre y por ser del litoral. Muchas gracias.